correr esto. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es sistema nervioso autónomo, ¿sí? Lo primero, digamos, a aclarar cuando uno dice sistema nervioso autónomo es tratar de diferenciar dos cosas importantes. Cuando uno hace una distinción o clasificación del sistema nervioso, dice hay un sistema nervioso central y uno periférico, ¿sí? Después algunos autores dicen, bueno, hay un sistema nervioso entérico también, porque a lo largo del tubo de la pared digestiva hay neuronas que conforman ese sistema nervioso entérico, complexos propios, etcétera. Pero digamos, en definitiva, uno también podría decir que es una extensión del periférico ese, ¿sí? Entonces, hay un artículo hace mucho tiempo, en el 2006, que el autor se plantea, digamos, ¿hay algo autónomo en el sistema nervioso, digamos, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque se llama sistema nervioso autónomo simplemente porque la mayor parte de las respuestas que da ese sistema nervioso no son conscientes, o sea, no dependen de mi corteza cerebral, ¿está bien? Aunque esta puede tener influencia, ¿sí? Digamos, no es una actividad neuronal propia de la corteza cerebral, ¿sí? Ese es básicamente lo que es el sistema nervioso autónomo. Y para entenderlo, ¿sí? Nosotros tenemos que dividir el sistema nervioso autónomo en sistema nervioso autónomo simpático, que básicamente es aquel sistema que me prepara para el ejercicio, para el estrés, para la lucha, para la huida, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático, que básicamente es la parte del sistema nervioso autónomo que me prepara ¿para qué? Para básicamente el descanso, el reposo y la redistribución metabólica, ¿sí? Entonces, yo necesito tener un sistema nervioso parasimpático que mueva el intestino, que favorezca las secreciones intestinales, que favorezca la absorción de nutrientes a partir de los alimentos, y que después esto pueda ser utilizado por las células cuando llega un momento de ejercicio o estrés en donde se va a activar el simpático que va a requerir esa energía previa, ¿sí? Entonces, ni siquiera entre ellos son absolutamente autónomos. Aunque uno tenga algunas funciones y otro, digamos, otras funciones, no son dos sistemas antagónicos, ¿sí? Y por lo general, cuando uno aumenta su intensidad, el otro acompaña algo, ¿sí? No es que se anula por completo. Entonces, como ven acá, ¿sí? El sistema nervioso autónomo participa en el balance homeostático, ¿sí? Mientras el simpático nos prepara para el ejercicio, estrés, lucha, huida, el parasimpático para actividades que predominan en reposo, como la redistribución metabólica. Si lo miramos anatómicamente, ¿sí? Nosotros decimos que el sistema nervioso autónomo es como si tuviera dos neuronas en serie, es decir, una después de la otra, ¿sí? Entonces vamos a tener una neurona que está ubicada en el sistema nervioso central, siempre. O sea, el cuerpo de esa neurona está en el sistema nervioso central. Y la otra neurona tiene su cuerpo en el sistema nervioso periférico, ¿sí? O sea que el sistema nervioso autónomo tiene un componente en el sistema nervioso central y otro en el periférico, ¿sí? A la primera neurona, o sea, la que tiene cuerpo en el sistema nervioso central, la vamos a llamar neurona preganglionar, ¿sí? O primera neurona o neurona preganglionar. Esta neurona tiene un axón, ¿sí? Y ahora vamos a ver si ese axón es corto, largo, si tiene mielina o no tiene mielina. Y ese axón va a hacer sinapsis con la segunda neurona, ¿sí? A la que llamamos neurona postganglionar, cuyo axón a veces puede ser corto, a veces puede ser largo, y es en definitiva el que va a llegar hasta el órgano efector, el que después va a tener el órgano que después va a hacer los efectos que queríamos tanto del simpático como del parasimpático. Entonces, a manera general, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, pero ambos tienen dos neuronas en serie, una que llamamos preganglionar y otra que llamamos postganglionar. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos desde el punto de vista anatómico y fisiológico? El sistema nervioso simpático, ¿sí? Simpático, tiene su primera neurona, como dijimos en el sistema nervioso central, pero específicamente en un lugar de la médula espinal que se llama asta intermedio lateral de la médula espinal toracolumbar. Es decir, que la primera neurona del sistema nervioso autónomo simpático está en la médula espinal, pero no en toda la médula espinal, sino solamente en la médula espinal torácica y lumbar, ¿sí? Por eso al simpático también se lo llama sistema toracolumbar. Y si es un cuerpo de una neurona, ¿dónde va a estar? ¿En sustancia gris o blanca de la médula espinal? Gris. Gris. La sustancia gris. Y la sustancia gris en la médula espinal
formaba un asta anterior, un asta posterior y a veces un asta lateral. Bueno, esta neurona simpática, su cuerpo está en el asta intermedio lateral de la médula espinal a nivel torácico y lumbar. El axón de esta primera neurona, ¿sí?, es un axón cortito en el sistema simpático. ¿Por qué es cortito? Porque apenas sale de la médula espinal el axón, se encuentra con la cadena simpática ganglionar prevertebral y paravertebral. Es decir, no tiene que recorrer mucha distancia para encontrarse con la segunda neurona o neurona postganglionar. Porque esa segunda neurona, su cuerpo está ubicado en los ganglios paravertebrales, o sea, al lado de la columna, o algunos prevertebrales. Entonces, el axón de la primera neurona es corto y mielínico, mielinizado. Esa primera neurona, ¿sí?, cuyo axón es corto, mielinizado, que está en la médula espinal, toracolumbar, libera como neurotransmisor una sustancia que se llama acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina. Y ese neurotransmisor que se llama acetilcolina va a actuar sobre la segunda neurona, a la cual llamamos neurona postganglionar, ¿sí?, que ¿dónde va a estar ubicada esa neurona postganglionar? El cuerpo va a estar ubicado en esos ganglios paravertebrales o prevertebrales. Es decir que a la neurona postganglionar en realidad se la llama así por el axón, porque el cuerpo en realidad está en el ganglio, ¿sí? El cuerpo de esa segunda neurona está en el ganglio prevertebral o paravertebral. Y esa segunda neurona, que tiene ese cuerpo en el ganglio paravertebral, tiene un axón largo, porque ahora el axón tiene que llegar hasta la víscera, o sea, puede ser el corazón, el intestino, los pulmones, etc. ¿Sí? Entonces tiene un axón largo y amielínico, sin mielina. ¿Y qué libera esta segunda neurona sobre ese órgano efector? Noradrenalina, que es el neurotransmisor simpático, que no hay que olvidarse, noradrenalina, y en menor proporción adrenalina. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de decir es un resumen de lo que es el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Sí? ¿Qué pasa con el parasimpático? El sistema nervioso autónomo parasimpático también tiene una primera neurona en el sistema nervioso central, pero no está ubicada, ¿sí?, en la médula espinal toracolumbar, sino que está ubicado a nivel cráneo o a nivel de la médula espinal sacra. Cuando yo digo cráneo, ¿qué significa? Que esa primera neurona va a ser parte de algunos pares craneales, ¿sí?, que tienen función parasimpática. Y si no es eso, si esa primera neurona no forma parte de esos 4 pares craneales que voy a nombrar, está en la médula espinal sacra, que es la médula espinal más baja, ¿sí?, la última porción de la médula espinal. Una vez que yo ya ubiqué el cuerpo de la neurona, el axón de esa primera neurona es un axón largo. Como ven acá, ese axón es largo. ¿Por qué? Porque el parasimpático no tiene una cadena de ganglios paravertebral. Entonces, casi que ese axón termina casi sobre el órgano al que quiere inervar, ¿sí? Entonces tiene un axón largo y es mielinizado. ¿Y qué libera ese primer axón? Acetilcolina también, ¿sí? Acetilcolina sobre la segunda neurona, cuyo cuerpo, el cuerpo de esa segunda neurona, va a estar o en ganglios, ¿sí?, cercanos a la víscera, muy cercanos a la víscera, o directamente dentro de la pared de la víscera, ¿sí?, dentro de la pared de la víscera. Y como ya ese cuerpo de esa segunda neurona está cerca de la víscera o adentro de la víscera, el axón es cortito, por eso se ve corto, ¿sí? ¿Y qué libera ese segundo axón sobre la víscera para producir los efectos parasimpáticos? Acetilcolina, que es el neurotransmisor por excelencia del parasimpático, ¿sí? Entonces, acabo de mostrar una cosa que es básica, importante de saber, ¿está bien?, que la tienen que saber muy bien, que es que el simpático, la primera neurona, está ubicada en la médula espinal toracolumbar, que tiene un axón corto, mielinizado, que libera acetilcolina sobre la segunda neurona, que esa segunda neurona está en un ganglio paravertebral o prevertebral y que tiene un axón largo, amielínico, que libera noradrenalina sobre los órganos efectores. El parasimpático tiene una primera neurona o como parte de los pares craneales o en la médula espinal sacra. Ese axón es largo y mielinizado, ¿sí? Va a liberar acetilcolina sobre la segunda neurona y esa segunda neurona va a estar ubicada o en un ganglio parasimpático que está
está cerca de la víscera o dentro de la víscera, y entonces tiene un axón muy cortito que libera acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a hacer efecto sobre las vísceras propio del parásito. Profe, perdón, una pregunta. ¿El Dale. axón de la segunda neurona del parasimpático está mielinizado o no? Son amielínicos en general. Bien, Los gracias. segundos son amielínicos. Profe, ¿dónde termina Entonces, el axón del simpático preganglionar? el axón de la primera neurona o preganglionar Sí, hace sinapsis con la segunda neurona, cuyo cuerpo está en el ganglio paravertebral o prevertebral simpático. el ganglio. Bien. El Sí, ganglio en un ganglio. prevertebral. Se llaman ganglios paravertebrales porque están al lado de la columna, a lo largo, o prevertebrales, que hay algunos. Bien, gracias. Acá voy a repetir, ¿sí?, con dibujo lo que acabo de decir antes. Voy a hablar primero del simpático. ¿Sí? Las neuronas de primer orden, o preganglionar como vimos antes, o primera, del simpático, está situada en el asta intermedio lateral de la médula espinal. Fíjense en el dibujo de la médula espinal. La sustancia gris tiene un asta anterior, un asta posterior, y estas neuronas están en el asta lateral. Entonces, el simpático tiene su primera neurona en el asta intermedio lateral de la médula espinal toracolumbar. A la derecha ven la médula espinal entera y ven que solo va a haber neuronas simpáticas en la médula espinal torácica y lumbar. Pero dentro de esa médula espinal se ubican siempre en el asta intermedio lateral. El axón de esa neurona simpática es corto. ¿Por qué? Porque apenas sale, ya tiene toda una cadena de ganglios simpáticos. A ambos lados de la columna se llaman ganglios simpáticos paravertebrales. ¿Sí? Entonces, el axón sale y ya se encuentra prácticamente ahí con la segunda neurona. ¿Sí? El cuerpo de la segunda neurona va a estar ubicado en un ganglio prevertebral o un ganglio paravertebral. Y el axón de esa segunda neurona después sale de ahí y obviamente se va a dirigir, como ustedes ven acá, hasta las vísceras, a la pupila, a las glándulas salivales, al corazón, al intestino, etc. ¿Sí? Entonces, la neurona postganglionar, o sea, la segunda neurona sí es larga, porque tiene que ir a buscar la víscera que le quedó lejos. En algún libro, o sea, en la mayor parte de los libros, van a ver que a veces la primera neurona, ¿sí?, el axón, se mete en el ganglio y hace sinapsis ahí, pero a veces no, a veces hace esto que ustedes están viendo acá, a veces se mete con el axón en un ganglio, pero no hace sinapsis ahí, sino que se va para abajo o para arriba y hace sinapsis más arriba o más abajo, y a veces simplemente pasa por el ganglio de largo y va a buscar al otro ganglio, que es el prevertebral, que está más adelante. ¿Sí? Pero de cualquier manera, ¿sí?, de cualquier manera, la segunda neurona simpática o está en un ganglio paravertebral o prevertebral. ¿Sí? Eso no hay duda. ¿Sí? Los ganglios, las cadenas simpáticas de ganglios, ¿sí?, las paravertebrales, están a lo largo de toda la columna, o sea, están a ambos lados de la columna. ¿Sí? Eh, y a nivel cervical vamos a tener tres ganglios, ¿sí?, que se llaman ganglios simpáticos, cervical superior, medio e inferior. Lo están viendo acá en el dibujo en el cuello, ganglio simpático cervical superior, medio e inferior. A veces este inferior se fusiona con el primero dorsal y forman un ganglio que se llama ganglio estrellado. Después a nivel torácico, al lado de la columna va a haber más o menos 12 ganglios torácicos. En algunos libros como el INEL dice que son 11. A nivel lumbar 4 o 5 y a nivel sacro 4 o 5. O sea que esta es la cadena simpática de ganglios que va desde la región cervical hasta la región sacra. ¿Está bien? Entonces el simpático, el sistema simpático los utiliza para hacer sinapsis con el cuerpo de la segunda neurona que está dentro de esos ganglios. Si miran el dibujo ahora a la derecha, están viendo que los axones que salen de la médula espinal del simpático no nacen de toda la médula espinal, sino solamente de la médula espinal toracolumbar. ¿Sí? ¿Y dónde terminan esa primera neurona? En los ganglios paravertebrales. Ahí está el cuerpo de la segunda neurona y los axones después van a terminar en las vísceras. ¿Sí? Van a terminar en las vísceras. En algunos casos, cuando no hacen sinapsis con los ganglios paravertebrales, hacen sinapsis con ganglios prevertebrales, o sea, que están por delante, un poco más cerca de la víscera. ¿Está bien? Pero para nosotros el fundamento fisiológico es el mismo. Obviamente, esto no lo tienen que saber, pero los ganglios, ¿sí?, los ganglios, se sabe la función que tienen, o sea, cuáles son las fibras y qué función tienen, ¿está bien? No hay que saberlo, ¿está bien? Pero los ganglios, vuelvo a insistir, se sabe, ¿no?, anatómicamente qué función tienen.
El dibujo que están viendo es lo mismo que el anterior, explicado de otra manera. En rojo está la médula espinal toracolumbar, toracolumbar. Ahí estarían las neuronas preganglionares del simpático. El axón es un axón cortito, mielinizado, que va a hacer sinapsis con la neurona segunda o postganglionar, que está ubicado en los ganglios paravertebrales. Y el axón de esa segunda neurona ya es más largo, porque tiene que ir hasta la víscera. Hasta la víscera. ¿Vamos hasta acá o no? Sí, profesor. Profe, yo tengo una duda. No me quedó muy claro si estabas hablando del simpático o del parasimpático. Como que no me quedó claro eso, si son las neuronas tanto del simpático como del parasimpático No. o de uno. Estoy hablando del simpático ahora. Ah, bien. Fíjate, el sistema nervioso simpático que se llama toracolumbar. ¿Sí? No existen neuronas parasimpáticas a nivel de la médula espinal toracolumbar. Es solo simpático. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? Y la cadena de ganglios se llama cadena simpática, paravertebral y prevertebral, ¿sí? No parasimpática. ¿Ok? Bien. Ahora, yo les dije, ¿sí? Que estamos hablando del simpático, del simpático. La primera neurona, con su axón, ¿qué le libera a la segunda neurona? ¿Cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. Muy bien, acetilcolina. Pero la segunda neurona, en la víscera, ¿qué libera? Noradrenalina y adrenalina. No es difícil esto de pensar, porque ustedes cuando dicen tengo mucha adrenalina, cuando están hiperactivos, es porque está funcionando el simpático. Entonces, lo que está liberando es noradrenalina, ¿sí? En esa segunda neurona hacia la víscera, ¿está bien? Y el simpático tiene una ayuda extra. ¿Cuál es esa ayuda extra? Que algunos axones del sistema nervioso autónomo simpático terminan en la glándula suprarrenal, específicamente en la médula de la glándula suprarrenal, que es la que libera una hormona llamada adrenalina. Esa adrenalina que se libera como hormona en la sangre tiene los mismos efectos que este sistema simpático, ¿sí? Me pone taquicárdico, midriático, digamos, broncodilata, ahora lo vamos a ver, y es una ayuda extra, lo que le permite al simpático trabajar rápidamente con un sistema neural y un sistema humoral a partir de la adrenalina como hormona. Pero el neurotransmisor por excelencia del simpático es la noradrenalina. Es la noradrenalina. Eso es lo que hay que recordar. Acá les acabo de marcar que el simpático, aparte de tener la cadena simpática paravertebral, tiene ganglios simpáticos prevertebrales, ¿sí? Y acá tienen los nombres propios de algunos de ellos, ¿sí? El ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior, son tres ganglios prevertebrales, ¿sí? Del simpático, ¿sí? Que cumplen obviamente la función de tener a la segunda neurona ahí, que después va a llegar a las vísceras habitualmente del sistema gastrointestinal. Les dije que el simpático... Perdón, profe. tenía ayuda. Entonces, ¿serían 3 neuronas en ese caso? No. En general son 2. Porque es lo que Bien. yo te decía. Te lo mostré en este dibujo. Algunos de estos axones que salen de la médula espinal se meten en los ganglios, ¿entiendes? Pero no hacen sinapsis ahí, sino que siguen de largo hasta el prevertebral. Bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces siempre recuerden que son 2 neuronas en serie. ¿Sí? Entonces, lo que les decía es que el simpático, por suerte, tiene una ayuda especial del sistema humoral, el sistema endocrino, que es la médula suprarrenal. Entonces, hay axones, o sea, hay neuronas simpáticas, que salen de la médula espinal y en vez de terminar en un ganglio paravertebral, terminan en un ganglio especial que le llamamos médula adrenal, que podríamos considerar que es un ganglio que quedó atrapado en una corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces, la diferencia obviamente es que la médula suprarrenal libera adrenalina como hormona, la libera la sangre, ¿sí? Y esa adrenalina va a hacer los efectos sobre los mismos receptores que la noradrenalina que liberan los nervios simpáticos. Sí, Perdón. La neurona que llega a las glándulas adrenales, ¿dijiste que era la primera? a los ganglios prevertebrales. No, a la glándula suprarrenal, a la médula. Sí. Ah, O gracias. sea, la médula suprarrenal funcionaría como si fuera un ganglio más para el simpático. O sea, ahí estaría la segunda neurona.
¿Se entiende? Nada más que esas células que están en la médula son células cromafines o enterocromafines que liberan adrenalina como hormona en la sangre. ¿Eh? No hay axones a partir de ahí. Claro, sí, perfecto. Gracias. Bien. La primera neurona del simpático libera acetilcolina sobre la segunda. ¿Sí? El receptor que tiene esa segunda neurona para la acetilcolina que libera la primera es un receptor llamado nicotínico. ¿Sí? El receptor nicotínico es un tipo de receptor para la acetilcolina, se llama así porque es estimulable por la nicotina del cigarrillo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la acetilcolina estimula a la segunda neurona actuando sobre un receptor llamado nicotínico. Pero la segunda neurona del simpático, que es la que nos interesa, porque es la que va a actuar sobre los órganos y producir los efectos que queremos aprender, lo que libera, ya aprendimos, es noradrenalina. Y la noradrenalina y la adrenalina actúan sobre receptores llamados noradrenérgicos o adrenérgicos, o sea, propio de ellos. Y esos receptores de noradrenalina y adrenalina se dividen en receptores alfa y beta. ¿Sí? Alfa y beta. O sea que los órganos, como el corazón, los vasos sanguíneos, el músculo liso del bronquio, las glándulas salivales, el intestino, tienen receptores para el simpático, alfa o beta. ¿Sí? Alfa o beta. Alfa, receptores alfa, hay dos subtipos y se llaman alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Alfa 1 y alfa 2. Y receptores beta, hay tres subtipos llamados beta 1, beta 2 y beta 3. El receptor alfa 1, por ejemplo, ¿sí? Va a estar ubicado en el músculo liso vascular, en el músculo liso de las arteriolas, ¿sí? Donde ahí la noradrenalina, actuando sobre este receptor alfa 1, produce vasoconstricción. Vasoconstricción. Y también hay receptor alfa 1 en el músculo dilatador de la pupila, por el cual la noradrenalina del simpático, cuando actúe sobre el receptor alfa 1 de este músculo de la pupila, que es dilatador, dilata la pupila, a eso lo llamamos midriasis, lo que permite, en situaciones de estrés, de huida o ejercicio, aumentar la cantidad de luz y de visibilidad que voy a tener. Entonces, el alfa 1, estos son dos lugares que hay que saber. Músculo liso vascular, las arteriolas, donde ahí produce la noradrenalina vasoconstricción, y músculo dilatador de la pupila, también llamado músculo circular del iris, perdón, músculo radial del iris, que hace midriasis. El alfa 2, el receptor alfa 2 del simpático, está ubicado principalmente ¿dónde? En las terminales nerviosas. O sea, funciona como un receptor presináptico, ¿sí? Que lo vamos a ver bien en la clase de sinapsis eso, ¿sí? Es un receptor regulador de las neuronas, ¿sí? Regulador, y después vamos a ver cómo, ¿sí? ¿Cómo? Hay además alfa 2 en las plaquetas, ¿sí? En el tejido adiposo, etc. ¿Está bien? Pero lo que más tengo que recordar acá de alfa 2 es que está como receptor presináptico en las propias neuronas, ¿sí? En las propias neuronas. Y después dijimos que los receptores beta se clasificaban en beta 1, 2 y 3. El beta 1, y esto ya lo saben ustedes de ARTI3, está especialmente en el corazón. Es el receptor simpático por excelencia del corazón. Donde la noradrenalina del simpático, cuando actúa sobre el músculo cardíaco que tiene receptor beta 1, le aumenta las propiedades cardíacas. Es decir, aumenta el inotropismo, la fuerza de contracción, el cronotropismo, la frecuencia cardíaca, el vatmotropismo, ¿sí? Que es la excitabilidad, y el dromotropismo, que es la velocidad de conducción. ¿Sí? Todo eso, la noradrenalina, lo hace sobre un receptor llamado beta 1, que está en el músculo cardíaco, en la superficie, ¿no? En la membrana del músculo cardíaco. ¿Dónde más hay receptor beta 1? Por ejemplo, en las células del riñón que liberan renina. ¿Sí? Por lo tanto, la noradrenalina, cuando actúa en el receptor beta 1 de las células granulares del riñón, libera renina. Y la renina, ¿sí? Obviamente, como ustedes saben, es parte de un sistema que aumenta la presión arterial, necesaria en el sistema nervioso simpático para la huida, el estrés y el ejercicio. Después tenemos receptor beta 2. ¿Dónde hay receptor beta 2? Primero hay que recordar músculo liso bronquial. Músculo liso bronquial. Ahí la noradrenalina, cuando actúa en el receptor beta 2 que tiene el músculo liso bronquial, hace broncodilatación, o sea, lo relaja ese músculo liso.
Y entonces produce broncodilatación, con lo cual mejora el volumen corriente ventilatorio que una persona puede tener mientras corre o hace ejercicio. ¿Sí? Entonces es broncodilatador. Pero también, ¿sí?, hay receptores beta 2 en los vasos sanguíneos de algunos órganos como el músculo esquelético. Y ahí la noradrenalina también relaja ese músculo. Por lo tanto, el beta 2 también provoca vasodilatación, pero en algunos órganos como el músculo esquelético. El beta 3 es un receptor que predomina en el tejido adiposo, ¿sí? Y ahí lo que hace la noradrenalina sobre ese tejido adiposo, sobre el adipocito que tiene receptores beta 3, es lipólisis para disponibilizar ácidos grasos para que los otros tejidos los puedan usar porque estamos en ejercicio, estrés, lucha o huida, ¿sí? Esto es importante lo que acabamos de decir, ¿sí? Es ubicación de algunos receptores y su función, que ahora la vamos a repetir, ¿sí? Un concepto importante es que, digamos, una sola molécula de noradrenalina, ¿está bien?, actuando sobre un solo receptor, alfa o beta, no alcanza para llevar a cabo todas las funciones del simpático en el contexto de una huida o un ejercicio extenuante, ¿no?, o la lucha. Entonces, primero obviamente se libera mucha noradrenalina, además hay muchos receptores alfa y beta en diferentes órganos, pero además, ¿sí?, lo importante es que los receptores alfa y beta son receptores que están acoplados a proteína G, ¿sí? Las proteínas G son proteínas de membrana, ¿sí?, con 7 segmentos transmembrana, que lo que hacen es activar segundos mensajeros adentro de la célula, amplificando la respuesta del sistema. Entonces, el concepto es que el sistema simpático, cuando actúa sobre sus receptores alfa y beta, como esos receptores están acoplados a proteína G, aumentan los segundos mensajeros intracelulares que amplifican las respuestas celulares, ¿sí? Esto es muy importante. Y aparte el simpático, ya sabemos que cuenta con una ayuda extra para amplificar su respuesta, que es a través de la médula suprarrenal con la liberación de adrenalina, ¿sí? Les voy a Profe, mostrar. Sí, escucho. esos receptores alfa 1 y 2, beta 1 y 3, ¿eran de receptores adrenérgicos y noradrenérgicos o solo adrenérgicos? No, son de noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Bien. Lo que pasa que en los libros vos podés, digamos, leerlos como receptores adrenérgicos, ¿se entiende? Y vos ya lo primero que se tiene que aparecer en la cabeza es que si te dicen adrenérgico es adrenalina o noradrenalina, ¿se entiende? Y son alfa y beta. Pero algún libro también los puede llamar receptor noradrenérgico, ¿está bien? Pero es lo mismo, son alfa y beta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la noradrenalina y adrenalina tienen receptores alfa y beta, no tienen otros. ¿Sí? Después, antes que me pregunten, después Sí. ustedes en fármaco especialmente, porque tiene que ver con fármaco, aprenden que la potencia de la noradrenalina y la adrenalina sobre los distintos subtipos de receptores alfa y beta es distinta. ¿Está bien? Pero se pueden unir a cualquiera de ellos. Profe, Escucho. la noradrenalina se libera entonces de los ganglios pre y paravertebrales y la adrenalina de la suprarrenal, o cómo sería. Sí, sí, sí. La segunda neurona del simpático, ¿no? El cuerpo está en los ganglios, ¿no? El cuerpo está en el ganglio paravertebral o prevertebral. Pero el axón no. El axón sale, ¿sí?, y hace sinapsis con la víscera, ¿sí? Cuando digo con la víscera, ¿qué es? Con el músculo cardíaco, con el músculo liso del bronquio, con el músculo liso del intestino, ¿se entiende? Con el músculo de la pupila, con eso, a eso me refiero. Y ese axón que termina ahí es el que libera noradrenalina, ¿se entiende? Esa noradrenalina liberada por el terminal del axón se encuentra en el órgano, en el músculo cardíaco, con un receptor. Y ese receptor podría ser alfa o beta. Hoy aprendimos que por excelencia el del corazón es beta 1. ¿Se entiende? La noradrenalina que se libera en la sangre, perdón, la adrenalina que libera la glándula suprarrenal a la sangre como hormona, también llega a estos órganos. Y también actúa sobre los receptores alfa o beta. ¿Sí? La diferencia es que la adrenalina, acá la estoy hablando como hormona, ¿se entiende? Porque es liberada a la sangre. Y otra cosa es hablar de noradrenalina, que es un neurotransmisor liberado por un terminal nervioso, por el terminal de un axón. Muchas gracias, profe.
¿Sí? Profe, tengo una consulta. Dale. Vos recién hablaste de que los receptores alfa y beta van a estar acoplados a la proteína G y van a Sí, activar los segundos mensajeros para poder amplificar la respuesta celular. exacto. Dijiste también que tenía el simpático, tenía algo extra que no lo escuché. La médula suprarrenal. Ah, bien, listo. ¿Sí? O sea, si no estuviera la médula suprarrenal, si no estuviera, hagamos de cuenta que no existe, ¿no? La médula suprarrenal, el simpático, todas las acciones las tendría que hacer con los nervios, llegando directamente a las vísceras. ¿Sí? Pero el simpático, como es un sistema que nos ayuda en la defensa, ¿no? Para la huida, para el ejercicio y el estrés, tiene que estar amplificado. O sea, las respuestas tienen que ser rápidas. Porque yo no puedo esperar correr, ¿no? 10 cuadras y que recién a la 10ª cuadra el corazón se ponga taquicárdico. ¿Se entiende? Yo necesito aumentar la presión arterial inmediatamente cuando se activa el simpático. Entonces, aparte de liberar noradrenalina a través de los nervios y de esos órganos, el simpático encontró una ayuda. Y esa ayuda es un sistema humoral, o sea, hormonal. ¿Cómo es ese sistema? Y bueno, es porque la médula suprarrenal libera adrenalina a la sangre. Bien, buenísimo, gracias. ¿Sí? Como la adrenalina se libera a la sangre, viaja rápido por la sangre. Se entiende que está circulando y hace efecto más rápido en todos los órganos. Profe, te hago una pregunta, porque también Sí. tengo dudas con eso, fuera de que ya lo explicaste. O sea, digamos, la primera pregunta es, ¿siempre está en contacto con la médula suprarrenal o como que tiene como mayor importancia en los momentos de ese tipo, No, como que siempre. No, está muy bien. Siempre, digamos, cuando se activa el simpático, ¿sí? El simpático por lo general da tipo de respuestas sistémicas, o sea, generalizadas, ¿sí? O sea, a veces puede pasar que se active más una porción del simpático que otra, digamos, pero siempre que se activan todas las neuronas del simpático, ¿sí? Y entonces, Sí. el efecto va a ser de todos los axones sobre todos los órganos y también sobre la médula suprarrenal liberando adrenalina al mismo tiempo. Por eso vos decías que la médula adrenal también se comportaba como segunda neurona, Exacto. porque en vez de pasar por un ganglio prevertebral o paravertebral, va directamente a la médula adrenal. Exactamente. O sea, uno tendría que hacer de cuenta que la médula suprarrenal es un ganglio también, ¿se entiende? Nada más que es un ganglio especializado, son células que parecen a las neuronas, ¿no? Y que liberan una sustancia hormonal a la sangre. En este caso, no un neurotransmisor, ¿sí? Pero funciona como un ganglio, exactamente. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, ¿sí? No sé si están en compañía de alguien ahí, pero digo, si apagan la luz en el lugar donde están, ¿sí? Si apagan la luz en el lugar donde están, la pupila de ustedes inmediatamente se pone vidriática, se dilata, ¿sí? ¿Por qué se pone dilática? Porque cuando apagaron la luz se activa una porción, ¿está bien? Simpática refleja, que le va a proporcionar esta función, ¿está bien? Después lo vamos a ver bien eso, ¿está bien? Si ustedes corren, ¿sí? Y si pudieran correr y tomarse el pulso al mismo tiempo, digamos, es un poco difícil, pero se puede hacer, ¿sí? O suben la escalera y se toman el pulso, apenas están subiendo la escalera, la frecuencia cardíaca aumenta. Eso es una actividad simpática, ¿se entiende? Y tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque yo para subir la escalera necesito más flujo de sangre a todos los tejidos y para eso necesito aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Eso es el simpático. Profe, entonces también la médula adrenal es estimulada por medio de la acetilcolina. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Pero acá está muy bien lo que dijiste. Lo que quiero, digamos, que recuerden, digo, porque después hay confusiones groseras en un examen y en el examen no podemos dejar pasar esto, ¿está bien? Porque es la base de toda la farmacología que viene después. Si a uno les pregunta a ustedes, ¿qué nombre le pondrían al sistema simpático? ¿No? Lo primero que yo le pondría, digo, para acordármelo para siempre, le pondría dos nombres. Primero, diría toracolumbar, ya con eso digo, nace en la médula espinal toracolumbar, ¿está bien? Y el segundo nombre que le pondría es sistema adrenérgico. O sea, saber que libera noradrenalina y adrenalina. Eso es lo que liberan los órganos, ¿se entiende? Más allá que la primera neurona del simpático hacia la segunda libera acetilcolina, lo que importa es que la segunda le libere noradrenalina o adrenalina al órgano. ¿Quedó claro? Entonces, cuando hablamos de simpático, hablamos de sistema noradrenérgico, adrenérgico, ¿sí? Y por lo tanto, los receptores del simpático van a ser receptor adrenérgico, alfa o beta. ¿Sí? No hay otra opción.
¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Lo que voy a hacer ahora es esto. Avanzo con el parasimpático y después les voy a poner como una especie de ejercicio con órganos y van a entender ahí todo esto relacionado. ¿Ok? Bien, perdón. Acá antes les compartí esto porque es para que vean esto. Un concepto importante, los receptores alfa y beta del simpático, ¿no? Están ubicados como proteínas de la membrana, ¿sí? No son, digamos, receptores que están adentro de la célula, son receptores de membrana. Entonces, la noradrenalina, que es liberada por un axón, actúa directamente acá sobre este receptor, o la adrenalina como hormona actúa en este receptor que es de membrana. Y ese receptor, como les dije, está acoplado a una proteína G que después aumenta segundos mensajeros dentro de la célula que amplifican toda la respuesta celular, ¿sí? Esto es importante. Por ejemplo, el alfa-1, ¿sí? El efecto final de la noradrenalina o la adrenalina sobre el alfa-1 es, a partir de estimular una proteína GS, ¿sí? Generar adentro un aumento de la concentración de calcio. Y esto explica por qué la adrenalina o noradrenalina sobre el receptor alfa-1 de los vasos sanguíneos hace vasoconstricción. Porque en el músculo liso de esas arteriolas le entró más calcio y el calcio contrae. ¿Sí? Ese es un ejemplo para que tengan. ¿Sí? El otro ejemplo que les voy a mostrar, creo, si lo tengo más fácil que esto, bueno, se los muestro acá. El receptor beta-1, ¿sí? Que es un receptor que está en el corazón, ¿sí? También es un receptor que está en la membrana del músculo cardíaco. Entonces la noradrenalina, cuando actúa sobre ese receptor, activa a una proteína GS que aumenta el AMP cíclico, que después fosforila proteínas, y todo eso es lo que hace que finalmente yo tenga mayor contractilidad en las miofibrilas del sarcómero cardíaco, ¿sí? Que pueda aumentar la velocidad de conducción en el sistema de conducción y que todo eso genere un aumento de la presión arterial en definitiva, ¿sí? Pero todo esto son respuestas intracelulares amplificadas, ¿sí? Intracelulares amplificadas. Me voy al parasimpático, ¿sí? Antes de pasar a esto. El parasimpático es la otra división del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y, ojo, no es un sistema de reposo para dormir. Es un sistema de redistribución energética que lo vemos en funcionamiento en situaciones de saciedad, o sea, cuando ya comimos, terminamos de comer, y en descanso, ¿sí? Pero que nosotros descansemos no quiere decir que el sistema parasimpático descanse. Es un sistema, ¿sí? Que activa las respuestas que se dan durante el descanso o la saciedad para redistribuir energéticamente todo. Entonces, el parasimpático, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere agarrar toda la comida que terminamos de comer, que está en el intestino delgado, y meterla adentro, ¿sí? O sea, absorberla, mejorar su absorción. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Digamos, mover más el intestino, generar mayor cantidad de secreciones para digerir, mayor actividad enzimática, absorber los nutrientes, distribuirlo a los tejidos y en los tejidos generar funciones de redistribución también, ¿sí? Entonces es un sistema pleno, activo, nada más que claro, uno lo pone de manifiesto cuando está descansando, después de terminar de comer, cuando se va a descansar. Pero eso no quiere decir que el sistema sea un sistema de descanso. El parasimpático, ¿sí? Se lo llama cráneo sacro, ¿sí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Sigo. El sistema parasimpático se lo llama sistema cráneo-sacro, ¿sí? Y eso me lo tengo que acordar. ¿Por qué se lo llama cráneo-sacro? ¿Por qué? Porque la primera neurona, o neurona preganglionar, o es parte de 4 pares craneales, que ahora se los muestro, porque hay un dibujo donde se ve perfecto esto, que están acá arriba. Perdón, un segundito. ¿Lo ven acá arriba? En azul. Sí. ¿Sí? Bueno, acá están viendo el tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Y en el tronco encefálico está el origen real y el origen aparente de los pares craneales. Eso lo vimos en las clases anteriores. Entonces, ¿por qué se llama el parasimpático cráneo sacro? ¿Por qué? Porque la primera neurona o es parte de los pares craneales, de algunos, o se encuentra en la médula espinal sacra, como ustedes están viendo acá abajo. ¿Cuáles son los pares craneales que tienen función parasimpática? El 3, que es el nervio motor ocular común, el 7, que es el nervio facial, el 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el neumogástrico vago. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo les decía que en el mesencéfalo había un núcleo accesorio llamado Dedinger y Westphal, o núcleo parasimpático, bueno, ese núcleo es el que origina los axones parasimpáticos del tercer par. Y fíjense que esos axones salen y se van a un ganglio que está cerquita del ojo. ¿Sí? Cerquita del ojo. ¿Y qué hacen en el ojo? El parasimpático, a través de esas fibras, hace miosis, o sea, achica el diámetro de la pupila. ¿Sí? Esta es la función que tiene el parasimpático con el tercer par craneal. El séptimo par craneal, ¿sí? Que es el facial, ¿cuál es la función parasimpática? Estimular a las glándulas salivales. ¿Sí? La salivación, especialmente las glándulas salivales menores, no la parótida, ¿sí? Las menores. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo hambre, ¿sí? O me sirven un plato de comida y estoy hambriento, empiezo a salivar, pero eso no lo hice yo. Es parte del sistema nervioso autónomo parasimpático a través del facial que provoca salivación. El otro par craneal es el 9, el glosofaringio. ¿Cuál es la función parasimpática del glosofaringio? Y la primera importante, secreción salival de la parótida. Estimula la secreción mayor de saliva de la parótida, pero además, ustedes aprendieron, ¿sí? En ARTI 3, que hay un reflejo que se llama reflejo varoreceptor, que es el reflejo más importante para regular la presión arterial. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? El reflejo varoreceptor se origina, ¿sí? A partir de nervios que desde el corazón viajan hacia el tronco encefálico por unos nervios que se llaman nervios de Sion y de Hering, que están acoplados al 9 y al 10º par craneal. Entonces el 9º par, aparte de tener función autonómica en la secreción salival parotidia, participa como autónomo, como sistema nervioso autónomo, en el reflejo varoreceptor para el control de la presión arterial. ¿Sí? Y el 10º par craneal, ¿sí? ¿Cuál es la función autonómica parasimpática que tiene? Bueno, inerva todas las vísceras. ¿Sí? Es el que provoca motilidad intestinal, la secreción de ácido en el estómago, ¿sí? La secreción de bilis, la secreción de jugo pancreático para mejorar la absorción de los nutrientes. Pero también el 10º par craneal estimula, por ejemplo, el músculo liso de los bronquios para hacer broncoconstricción, ¿sí? Estimula al corazón haciéndole bradicardia, ¿sí? Eso es el parasimpático, ¿sí? El parasimpático. Entonces, tengo que recordar que el parasimpático se llama cráneo sacro, ¿por qué? Porque la primera neurona forma parte de 4 pares craneales, que son el 3, 7, 9 y 10, o esa primera neurona se origina en la médula espinal sacra, cuyas funciones primordialmente tienen que tener que ver con el aparato geniturinario, ¿sí? Específicamente, que es lo que ustedes están viendo acá abajo, geniturinario. Ahora, ¿cómo es la primera neurona del parasimpático? ¿El axón es corto o largo? Pregunta para ustedes. Largo. Largo, fíjense acá, largo. ¿Por qué? Porque el parasimpático no tiene ganglios para vertebrar. ¿Entiendes? El ganglio lo tienen cerca de la víscera o está dentro de la pared de la víscera. Entonces el primer axón es largo, ¿sí? Y el segundo axón, como está ya cerca de la víscera, es cortito, ¿sí? ¿Y qué libera el primero y el segundo axón en el parasimpático? ¿Qué libera? Acetilcolina. Siempre acetilcolina. Por lo tanto, el parasimpático libera acetilcolina sobre las vísceras, ¿sí? Produciendo el efecto a través de la acetilcolina, ¿sí? Por eso el parasimpático se lo llama colinérgico. Sistema colinérgico, porque lo que libera es acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina. Profe, tengo una pregunta que no me quedó claro. Dale. El tercer par en la pupila que causaba dilatación de la pupila. No. Vos pensá esto, más fácil que yo te lo explique. Si vos estás corriendo, ¿no? ¿Qué sistema prevalece? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Claro, para correr el simpático. Por lo tanto, si estás corriendo, ¿querés achicar la pupila o querés ver mejor? No, quiero ver Uno mejor. quiere ver mejor. Entonces, la dilatación de la pupila, la midriasis, es simpática. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo termino de comer, ¿no? Y quiero aumentar la digestión, mejorar la digestión, ¿para qué necesito dilatar la pupila? Entonces ahí el parasimpático que hace es miosis, achica la pupila. Bien. ¿Sí? Por eso cuando terminamos de comer, si le mirás la cara al otro que terminó de comer, está con las pupilas chiquitas, casi dormido. ¿Sí? Y el séptimo par era lo de la saliva. Claro, la función autonómica del séptimo par es la secreción salival de las glándulas menores, el 9º par de la parótida, la saliva de la parótida, pero también del reflejo de la presión arterial,
Y el 10º par inerva a todos los órganos. Bien. ¿Sí? Tóraco-abdominales, a todos. ¿Sí? ¿Qué hace el neumogástrico vago, el 10º par? Bueno, mejora en el intestino la motilidad intestinal. ¿Sí? Mejora las secreciones intestinales. ¿Para qué? Para absorber mejor los alimentos. ¿Sí? Esa es la función principal. Profe, una consulta. Sí. Usted dijo que los axones del parasimpático, los preganglionares, son más largos, ¿no? Sí. ¿Esto se debe a que no hay ganglio prevertebral, digamos, en este sistema? Claro, no tiene una cadena, no existe la cadena parasimpática paravertebral. ¿Se entiende? No existe eso. Claro, perfecto, perfecto. Entonces, Sí. a la segunda neurona la tiene que ir a buscar más lejos. Entonces, su axón tiene que ser más lejos. ¿Sí? Más largo. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Recuerden que el parasimpático, la segunda neurona, o está en un ganglio que está pegadito a la víscera, por ejemplo al intestino, o está dentro del intestino, de la pared del intestino, ¿sí? Formando el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Entonces el primer axón tiene que ser largo y el segundo tiene que ser cortito porque prácticamente ya estamos adentro del lugar donde queremos actuar. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora... Sí. ¿Sí? Ay, perdón. Escucho, dale. No, una pregunta rápida. El ganglio, ¿no? Que está cerca de la víscera, se conecta con la víscera, con un axón corto, también por medio de acetilcolina. Sí. Bien. Claro, porque el parasimpático, la primera neurona, libera acetilcolina hacia la segunda y la segunda libera acetilcolina hacia la víscera. ¿Sí? Profe, perdón, y en el simpático, por lo tanto, liberaría noradrenalina. El simpático, ya lo dije, se llama sistema noradrenérgico o adrenérgico. Claro, ¿Sí? sí. La primera neurona libera acetilcolina en la segunda, pero la segunda, que es la que importa, porque es la que provoca el efecto en el órgano, lo que libera es noradrenalina o adrenalina. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Una cosa importante. Miremos el parasimpático, el dibujo a la derecha. ¿Sí? Las dos neuronas del parasimpático liberan acetilcolina. Pero ojo, que el receptor es diferente. La primera neurona, que libera acetilcolina hacia la segunda, en la segunda encuentra un receptor que es nicotínico. ¿Sí? Lo mismo que en el simpático. Es nicotínico en los dos casos. Pero, ojo, que la segunda neurona del parasimpático, que libera acetilcolina en las vísceras, en los órganos, ahí, en esos órganos, no tiene receptores nicotínicos, sino que tiene receptores de la acetilcolina llamados muscarínicos. Muscarínicos. Entonces, para entenderlo, ¿sí? Les voy a mostrar esto acá, y después vuelvo para atrás. Los receptores colinérgicos, o sea, receptores de la acetilcolina, se dividen en nicotínicos o muscarínicos. ¿Dónde están los nicotínicos? Ya les dije, o en los ganglios, ¿sí? O también, después lo vamos a ver, son los receptores que están en el músculo esquelético voluntario. O sea, en el tríceps, en el bíceps, está bien, en todos los músculos esqueléticos. Pero acá no estamos hablando de ese sistema motor. Acá estamos hablando del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Autónomo. Entonces, los receptores colinérgicos, o sea, receptores de acetilcolina que hay en los órganos, son muscarínicos. ¿Sí? Muscarínicos. Eso no me lo puedo olvidar. ¿Está bien? Porque son dos receptores diferentes, con dos funciones diferentes. ¿Está bien? Y los receptores muscarínicos, hay 5 subtipos que se llaman M1, M2, M3, M4 y M5, cada uno con un mecanismo de acción, cada uno en un órgano diferente. ¿Sí? Para explicarles un poquito más, nosotros dijimos que el sistema parasimpático se lo llama cráneo sacro. Y ya aprendimos que los pares craneales que tienen actividad parasimpática son el 3, el 7, el 9 y el 10. Acá están viendo el tercero. ¿Cómo se llama? El núcleo accesorio parasimpático del tercer par. Hoy lo vimos. Se llama núcleo de Edinger y Westphal, que está en el mesencéfalo, cerquita de donde está el núcleo del tercer par. ¿Sí? Nada más que ese núcleo de Edinger y Westphal es un núcleo parasimpático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que su función no tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Sino que es una función autonómica. ¿Cuál es la función del tercer par parasimpática? Acá la dice. Constricción de la pupila, o sea, miosis y acomodación. ¿Sí? Acomodación significa que cuando ustedes están
con un papel cerca o lejos, se acomoda el cristalino, se acomoda para permitir ver mejor, ¿sí? Y eso ustedes no lo hacen con su corteza cerebral, no es un fenómeno consciente, es completamente autonómico y lo hace esta actividad parasimpática del tercer par a partir de este núcleo llamado Dedinger y Wolff, que está en el mesencéfalo. El séptimo par, ¿sí? El séptimo par tiene como, digamos, como núcleos autonómicos, núcleos parasimpáticos, unos núcleos que se llaman saliva superior e inferior, que están en la protuberancia y el bulbo. Esto para que se entienda. El séptimo par, si yo quiero decir qué función tiene el séptimo par, es la expresión de la mímica, por eso se llama nervio facial. O sea, cuando ustedes guiñan el ojo, ¿sí? O tiran un beso, eso lo hace el facial, esa expresión. Pero eso es voluntario. ¿Está bien? Entonces esto quiere decir que el nervio facial tiene que tener núcleos autonómicos, aparte de tener núcleos motores voluntarios. Esos núcleos autonómicos que están en protuberancia y bulbo se llaman núcleos salivares, ¿sí? Y a partir de esos núcleos es donde se originan los axones que van a terminar provocando la secreción salival, ¿sí? La secreción salival. El noveno par, que es el glosofaringio, dijimos que una de las funciones parasimpáticas más importantes es inervar la parótida, provocar la secreción de la mayor cantidad de saliva que tenemos, que es a partir de la glándula parótida, ¿sí? Y el noveno par, ¿sí? Tiene aparte funciones sensitivas, pero digamos, acá lo que estamos viendo es la función autonómica, ¿está bien? Y entonces, ¿dónde se origina, digamos, todo esto? En un núcleo propio, ¿está bien? Del noveno par, que está en el tronco encefálico, ¿sí? No importan los nombres ahora, ¿está bien? Pero lo que quiero que se entienda es que los pares craneales, aparte de esta función autonómica, siguen teniendo sus otras funciones, ¿sí? Y les quiero mostrar finalmente lo que habíamos visto del décimo par, ¿sí? El décimo par craneal, ¿sí? Tiene un núcleo, ¿sí? Un núcleo que se llama núcleo motor dorsal del vago, que hoy lo habíamos visto ahí en el bulbo raquídeo, medio atrás, muy atrás del bulbo raquídeo, ¿sí? Que tiene una parte más anterior que justamente son esos axones los que regulan el corazón, el intestino, los pulmones, etc. ¿Sí? ¿Y qué hace cuáles son específicamente, qué es lo que hace el neumogástrico o el décimo par craneal? Bueno, en el corazón disminuye las propiedades cardíacas, ¿sí? Produce bradicardia, baja la contractilidad, baja la velocidad de conducción y baja la excitabilidad, ¿sí? Y en el músculo liso del bronquio, ¿qué produce? Broncoconstricción, o sea, cierra los bronquios, ¿sí? Piensen ustedes que estamos en un momento donde hay parasimpático, donde yo no quiero correr. Lo que yo quiero es redistribuir metabólicamente. Entonces necesito mover el intestino, pero no al corazón, ¿sí? Ni al músculo liso bronquial, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Vamos, ¿qué están viendo? Les hago un múltiple choice. ¿Es una banda en fuga? ¿Son bomberos? ¿Qué están viendo? Están como tapando. Es una banda que se está fugando. Obvio, ¿Sí? ¿no? Ah, Sí, esto es la tapa de un disco de Paul McCartney, ¿no? Se llama banda en fuga. Entonces, la banda se está escapando, ¿está bien? Se está escapando. Por lo tanto, si yo acabo de robar o me estoy escapando de la cárcel, ¿qué predomina, el simpático o el parasimpático? El simpático. El simpático. Bien, entonces, todos tenemos en claro que nuestro sistema simpático es el sistema que nos ayuda en huir, en luchar, ¿sí? En el ejercicio, en el estrés, etc. Cuando estén en el examen, ¿qué sistema va a prevalecer en ustedes? Simpático. El simpático. El simpático, ¿está bien? Necesitamos estrés ahí en ese momento y necesitamos un simpático que nos provea de un buen estrés para ese momento. Entonces va a actuar la noradrenalina y la adrenalina con el simpático. Perfecto. Bien. Entonces, si yo estoy corriendo, me estoy escapando porque soy parte de esta banda, ¿sí? Y está actuando el simpático. La primera pregunta es, ¿cuál es el receptor simpático en el corazón? El Beta beta 1. 1. Perfecto. El receptor simpático es el beta 1. Hay otros receptores en el corazón, por supuesto. El corazón tiene receptores beta 2, tiene alfa, tiene receptores para endocannabinoides, ¿está bien? Digamos, o sea, tiene otros receptores. Pero acá estamos hablando de simpático y la mejor acción del simpático es sobre el beta 1. Bien, ¿qué quiere hacer el simpático actuando sobre el receptor beta 1 en el músculo cardíaco? ¿Cuál es la respuesta? Aumentar el Aumentar la inotropismo. frecuencia cardíaca.
Muy bien, o sea, fíjense lo siguiente. La noradrenalina y la adrenalina del simpático actúan en el receptor beta 1 del músculo cardíaco, ¿sí? Generan segundos mensajeros y obviamente aumentan las propiedades cardíacas. ¿Qué nos permite aumentar las propiedades cardíacas? Y que yo voy a tener mejor presión arterial, mejor flujo sanguíneo, porque me estoy escapando. Necesito llevarle sangre a mi corazón, obviamente también, pero a mi músculo esquelético, ¿sí? Necesito escaparme. Entonces tengo que generar un aumento de la presión arterial y esta es una máquina, ¿sí? Bien. ¿Qué le pasa en los pulmones a nosotros que estamos corriendo acá escapándonos? ¿Cuál es el receptor en el músculo liso bronquial? Beta Beta 2. Lados. Muy Beta 2. bien, el beta 2. ¿Y qué hace la noradrenalina en el músculo liso bronquial actuando sobre el receptor beta 2? Broncodilatación y aumento de volumen corriente. Broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación, porque estoy corriendo, necesito que me entre más aire, ¿está bien? Entonces necesito generar broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación. Entonces acá viene la primera utilidad fundamental. Si ustedes están con un paciente con una crisis asmática, ¿cuál es la medicación que hay que usar? Agonistas beta 2. O sea, el salbutamol, ¿sí? El inhalador salbutamol es una sustancia que cuando ustedes la administran actúa sobre el receptor beta 2 broncodilatando. ¿Se entendió esto o no? Sí. ¿Sí? Y si usted tiene una persona en paro cardíaco, usan adrenalina, noradrenalina o dopamina porque actúa sobre el beta 1 para aumentar las propiedades cardíacas. ¿Está bien? Esa es la función. ¿Sí? Sigo. ¿Qué esperan que haga el simpático en la pupila? Dilatación. Bien, la dilatación de la pupila, de ahora en más, vamos a llamarla midriasis. Midriasis. ¿Y cuál es el receptor simpático que hace midriasis? Alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. ¿Sí? Es el receptor que permite la midriasis. ¿Sí? La midriasis. ¿Por qué quiero hacer midriasis? Porque me estoy escapando. ¿Sí? Estoy estresado. Necesito aumentar la entrada de luz. Por eso. Bien. ¿Qué hace el sistema simpático en los vasos sanguíneos de la piel y el tejido digestivo? ¿Qué piensan que hace ahí? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Vasoconstricción, exactamente, porque si yo estoy corriendo, no le quiero llevar sangre a mi tubo digestivo ni a mi piel, ¿se entiende? Al contrario, les quiero sacar sangre al tubo digestivo de la piel para dársela al músculo esquelético que me sirva para correr. Entonces, el receptor simpático de los vasos sanguíneos en piel y en el tejido esplácnico es el alfa 1. Y ahí la respuesta es la vasoconstricción arteriolar cutánea y esplánica. Por eso, cuando corremos, ¿sí? Estamos pálidos. Porque tengo tanta noradrenalina y adrenalina que hay tanta vasoconstricción cutánea que estoy isquémico prácticamente en la piel. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso estoy pálido. Y entonces, si yo le saco sangre con el simpático a la piel, ¿sí? Y al tubo digestivo, y se la quiero llevar al músculo, o sea, a los vasos sanguíneos del músculo esquelético, ¿qué tendrá que pasar en esas arteriolas del músculo esquelético? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y cuál es el receptor simpático que permite vasodilatación? Beta 2. Beta 2. El beta 2, porque ya aprendimos que el beta 2 en el músculo liso del bronquio hace broncodilatación, lo relaja. Y acá también, en el músculo liso de las arteriolas, vasodilata. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, y ahí le estoy contestando en parte a María Victoria, es un mismo sistema, el simpático, liberando la misma sustancia, noradrenalina, en dos receptores diferentes, ¿sí? Alfa 1 en los vasos sanguíneos de la piel hace vasoconstricción, le quito sangre a la piel y se la llevo al receptor, digamos, al músculo liso de los vasos sanguíneos del músculo esquelético, donde tengo un receptor beta 2, y ahí la noradrenalina hace vasodilatación. Esto es una redistribución del flujo gracias al simpático. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en las coronarias. Las coronarias reciben más sangre justamente para poder correr y tener mejor actividad cardíaca. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Dos cosas más y termino. Esto que ven acá es, yo les dije que el receptor alfa 2, ¿sí? Si bien está en los órganos, principalmente me tengo que llevar de esta clase que el receptor alfa 2 es un receptor presináptico. En el sistema nervioso central es presináptico. ¿Y para qué sirve ahí?
para inhibir la propia liberación de neurotransmisor. Entonces, fíjense lo siguiente. Si una neurona libera sobre otra noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina, y hay un exceso de noradrenalina, yo tengo que tener un mecanismo sináptico de protección, ¿sí? Porque la noradrenalina en exceso es tóxica. Entonces, cuando hay un exceso de noradrenalina, la noradrenalina actúa sobre el propio receptor alfa-2 de la propia neurona que la liberó, inhibiendo su propia liberación. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo mucha noradrenalina, la noradrenalina no solo actúa en la neurona postsináptica, sino también sobre el receptor alfa-2 presináptico, inhibiendo su propia liberación. ¿Sí? Y eso es un mecanismo de regulación sináptica que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Que en la clase de sinapsis lo volvemos a ver mejor. Bien. ¿Ven esta figura ahora? Sí. Bien. ¿Qué les parece que está funcionando en esta escena? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Parasimpático. ¿Por qué? El simpático. ¿Por qué el simpático? Para mí Profe, no. está recaliente. Porque Para está, mí Simpático porque está enojado. Profe, está diciendo. tomó toda la perlusa. Bien. Voy a traducir en términos médicos, ¿sí? ¿Por qué pongo esta escena? ¿Está bien? ¿Por qué pongo esta escena? Porque al comienzo yo dije, ¿sí? Que el simpático, ¿está bien? No es que cuando yo tengo 100% de simpático, el parasimpático está apagado. Porque cuando hay una crisis simpática, un exceso de sistema simpático, yo puedo tener arritmias cardíacas y morirme. Entonces necesito un sistema que algo actúe y lo frene, ¿se entiende? Y al revés, si yo tengo mucho parasimpático, la acetilcolina en el corazón provoca paro cardíaco. Entonces yo necesito que lo compense. Entonces los dos sistemas, ¿sí? Tratan, obviamente, de actuar. Por supuesto, hay situaciones donde prevalece uno y el otro está menor en actividad, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Eso está claro hasta acá o no? Sí. Entonces, fíjense lo siguiente, dos cuestiones no paradojales, una no paradojal y otra paradojal. En una relación sexual, ¿sí? La erección del pene, ¿sí? Es parasimpática, es una acción parasimpática. Lo produce la acetilcolina, pero la eyaculación la produce el simpático. Entonces, fíjense que para una misma actividad que tiene que ver con la reproducción humana o con la actividad sexual humana también, ¿sí? Actúan los dos sistemas al mismo tiempo y ahí no hay ninguna cuestión que uno pueda decir es paradójico. No, necesito de las dos funciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto o no? ¿Sí? Bueno, en la mujer pasa lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo con la función clitoridiana. Es lo mismo. ¿Sí? Igual. Eso sería una función sincrónica al mismo tiempo, perfecto. Pero ¿dónde está donde se ve muchísimo la función simpática y parasimpática? Yo siempre la veo cuando uno va a rendir examen, ¿no? Cuando uno va a rendir examen, ¿no? Y salió de la casa, está estresado, no se acuerda las cosas, no dice cómo era esto, dónde quedaba el cerebro, no se acuerda de nada, tiene tal carga de noradrenalina, ¿sí? Que cuando yo miro a ustedes, y obviamente ustedes me pueden mirar a mí cuando estoy estresado, ¿sí? Yo los miro a ustedes, en ustedes veo respuesta simpática. ¿Cómo lo veo? Tienen las pupilas así gigantes, y si les tomara el pulso, que no lo hacemos, obviamente, les tomara el pulso, estarían taquicárdicos. ¿Sí o no? Eso es simpático. Sin embargo, más de una vez, cuando uno llega a un examen, ¿sí? Tiene ganas de orinar. Le agarran ganas de hacer pis. ¿Sí? O le agarra ganas de ir al baño. Y si hay algo que no es simpático, ¿sí? Justamente, y que es claramente una actividad parasimpática, es la defecación y la micción. Porque es el parasimpático el que mueve el intestino, no el simpático. El simpático lo inhibe. Sin embargo, cuando a veces yo estoy en situaciones muy estresantes, el simpático hace las suyas y el parasimpático también. Y el examen es un buen mecanismo, ¿no? Uno dice, tengo tal carga simpática, y hay algunos que uno los ve y puede tener la vejiga con 10 litros de orina y no les pasa nada, no tienen ganas de orinar. Y hay otros que llegó ese momento del examen y justo ahí les agarra ganas de ir al baño, ¿está bien? Esa es la mejor demostración donde los dos sistemas se están complementando, ¿está bien? Y el parasimpático ahí, aunque es una molestia querer ir al baño en ese momento, el parasimpático ahí lo que está diciendo es, mirá que te vas a morir si seguís con tanta noradrenalina. ¿Está bien? Entonces, esa actividad de acetilcolina que hay también ayuda un poco a restablecer el equilibrio y mantenernos calmos durante el examen. ¿Está bien? Es una función también Podría fundamental. pasar cuando, por ejemplo,
Pero vas a rendir un examen que después como que querés dormir un montón de tiempo. Obviamente, sí, y eso cuando veamos sueño vas a ver que en las fases del sueño también la función simpática y parasimpática, una está en un momento y otra está en otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El REM, que es una fase del sueño, predomina el simpático, ¿sí? Y el REM predomina en la segunda mitad de la noche. Entonces, ¿cuándo aumenta la presión arterial? En la segunda parte de la noche. Por eso los infartos son más frecuentes después de las 3 de la mañana, y no antes, cuando uno duerme. Entonces, estas son cosas que uno va entendiendo. ¿Por qué los asmáticos tienen crisis nocturnas? Porque la noche prevalece el parasimpático. ¿Y el parasimpático qué hace en el músculo liso bronquial? Broncoconstricción, lo cierra. Entonces, en un predispuesto, las crisis asmáticas suelen ser nocturnas. Por eso a esos pacientes que tienen muchas crisis asmáticas, lo que le damos es un agonista beta 2 de larga duración que le dure toda la noche. Es decir, una sustancia que actúe sobre el receptor beta 2 como la adrenalina. Nada más que no le damos adrenalina, ¿está bien? Le damos salbutamol que hace como si fuera adrenalina. ¿Sí? En el músculo liso lo broncodilata toda la noche. Bueno, todo esto que acaban de ver, lo van a usar todo en farmacología. Cuando ustedes usan buscapina, ¿sí? Que es un nombre comercial, ¿sí? La escopolamina, el sertal, la iosina, actúan en los receptores muscarínicos, ¿sí? Inhibiendo la actividad parasimpática. Por eso ustedes se toman buscapina y les para el dolor del estómago, porque se para la motilidad completa, ¿sí? Por eso tengo que tener cuidado cuando le doy a un abdomen agudo en una guardia buscapina, porque como le paré la motilidad no le va a doler nada, pero adentro la infección sigue. ¿Está bien? Bueno, estas son todas las explicaciones que ustedes van a encontrar a partir de ahora por conocer el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y van a ver que todas las drogas que usan actúan en mayor o menor medida acá arriba, en este sistema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, nos vemos el sábado, quienes se quieran el sábado, y si no, el martes que viene, que creo que ya empezamos con fisiología, ¿sí? Más divertido, digamos, que es funcionamiento. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Muchas gracias. Gracias. La clase. Luego. Chao, profe. Hasta luego.